La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Bienvenidos al comentario al Evangelio de cada día, a nuestro programa Según tu Palabra. Jueves 21 de enero. El Evangelio de hoy es de San Marcos capítulo 3, versículos 7 al 12. Nos va a hablar el Evangelio de hoy del secreto de Jesús cuando no quería que los demonios dijesen que Él era el Mesías. Se llama esto el secreto mesiánico. Es decir, la manera de comportarse de Jesús, la actitud de Jesús, que no quería que dijesen que Él era el Mesías. Ocurrió lo mismo con los discípulos. Cuando San Pedro le dice en una ocasión: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Jesús le da la razón, efectivamente, Él es el Mesías, pero les pide a los discípulos que no se lo digan a nadie. ¿Por qué este secreto mesiánico de Jesús? ¿Por qué Jesús no quería que dijesen ni los demonios, ni la gente, ni los discípulos que Él era el Mesías? Vamos a verlo, vamos a explicarlo. Escuchamos el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. En el Evangelio de hoy se da un gran contraste. Por una parte, el Evangelio no deja de repetirnos todas las multitudes que seguían a Jesús. Nos dice que le seguían multitudes, nos explica de dónde eran esas multitudes que los seguían, y eran de todas partes, de Jerusalén, de Judea, de Transjordania, de Galilea, de las cercanías de Tiro y Sidón. Y esto significa de todas partes, porque Jerusalén estaba en la zona de Judea, en el desierto, Transjordania estaba al otro lado del Jordán, las cercanías de Tiro y Sidón estaban al norte, en la tierra de los paganos, ya fuera de Israel, y Galilea estaba en el centro de la Tierra Santa, junto con Judea. Judea al sur, Galilea al norte. De todas partes seguían a Jesús. Dice el Evangelio que los enfermos le querían tocar, se le echaban encima para tocarlo. Dice que tuvo que decirles a los discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Y dice también que los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. O sea, vemos en todo esto una situación de una máxima fama de Jesús. Es un momento de mucha fama. Muchísima gente quiere verle, quiere estar con él,
quiere tocarle, sobre todo porque buscan sus milagros, porque se quedan en lo llamativo y porque piensan si no será el Mesías. Pues todo esto contrasta fuertemente con la manera de actuar de Jesús, que nos dice el Evangelio que buscaba lugares solitarios. La multitud le busca a él, pero él no busca a la multitud. Él busca los lugares solitarios. ¿Por qué? Porque más que encontrarse con multitudes, a Jesús le gusta encontrarse con pequeños grupos de personas. Porque a los pequeños grupos de personas les puede hablar mejor del reino de los cielos. Les puede explicar mejor los misterios del reino de los cielos y le pueden escuchar mejor. El Evangelio nos dice también que todo el mundo quería tocarlo. Por el contrario, Jesús se sube a una barca para que no le estrujen, para mantenerse un poco distante de esas multitudes. Contrasta, la multitud le busca, pero él se distancia. Y por otra parte, nos dice el Evangelio, los espíritus inmundos se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», y Jesús les prohibía severamente que lo diesen a conocer. ¿Por qué esta actitud de Jesús? En primer lugar, por su innata y natural humildad. Jesús por naturaleza es humilde. ¿Por qué es humilde por naturaleza? Pues porque es Dios. Y una de las características intrínsecas de Dios, una de las características más profundas de Dios es su humildad. Dios es profundamente humilde. Y como Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, como Jesús es Dios, es profundamente humilde. Y además Jesús es profundamente humilde porque la madre que le ha educado, María, su madre, es la mujer más humilde de la tierra. Y de esa infinita humildad de María, Jesús ha aprendido, humanamente hablando, la humildad. En su ser humano, en su naturaleza humana, Jesús ha aprendido la humildad de María, su madre, también de San José. Pero Jesús no solo huye de las multitudes y prohíbe a los espíritus inmundos que den a conocer que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, por humildad, sino que hay también otro motivo por el cual Jesús no quiere que digan que es el Mesías. Y es el siguiente: porque en la época de Jesús se entendía que el Mesías sería un rey terreno que lucharía con ejércitos para imponer el reino de los cielos y expulsar a los romanos y a todos los demás paganos. ¿Quién va a ser el Mesías? El Mesías va a ser, pensaban todos ellos, un rey guerrero. Y ese rey guerrero va a liderar un gran ejército
un gran ejército del pueblo judío que va a expulsar a los romanos y a todo poder extranjero y va a instaurar un reino de los judíos que reinará por la fuerza de los ejércitos. Será un conquistador el Mesías. Y Jesús no iba a ser Mesías de esa manera. Sí que era el Mesías, pero no iba a ser el Mesías siendo un rey guerrero, un conquistador, sino que iba a ser el Mesías a través de la mansedumbre y de la humildad, cargando con nuestro pecado y clavándolo en la cruz para perdonarlo. Era una manera de ser Mesías completamente diferente a la que ellos esperaban. Y como Jesús no quería que esperasen de él cosas que él no les iba a dar, poder, dinero, bienestar económico, riquezas, posesiones, tierras, como no quería que esperasen esas cosas de él, por eso no quería que dijeran que era el Mesías, porque él no iba a ser ese tipo de Mesías. Nos iba a mostrar la salvación que consiste en convertirnos, abandonar el pecado y unirnos con Dios por la fe, la esperanza y el amor. Este es el motivo por el que no quería que dijesen que era el Mesías. Ahora vamos a escuchar en el Catecismo cómo amaba Jesús retirarse a lugares solitarios para orar. Número 2602 del Catecismo. 2602. Jesús se retira con frecuencia a un lugar apartado, en la soledad, en la montaña, con preferencia durante la noche, para orar. Y nos indica el Evangelio algunas citas: Marcos 1:35, Marcos 6:46, Lucas 5:16. Jesús se retira para orar. Y continúa el Catecismo: lleva a los hombres en su oración, ya que también asume la humanidad en su encarnación, y los ofrece al Padre, ofreciéndose a sí mismo. Esa era la oración de Jesús. Cuando se retiraba para orar, llevaba a los hombres en su oración, los ofrecía al Padre, ofreciéndose a sí mismo. Él se ofrecía al Padre. Y así oraba Jesús. Él, el Verbo que ha asumido la carne, comparte en su oración humana todo lo que viven sus hermanos. Comparte sus debilidades para librarlos de ellas. En su oración asume nuestras debilidades, vive nuestras debilidades, carga nuestras debilidades para librarnos de ellas. Para eso le ha enviado el Padre. Sus palabras y sus obras aparecen entonces como la manifestación visible de su oración en lo secreto. ¿Qué son las palabras y las obras de Jesús? La manifestación de su oración. ¿Quieres saber cómo oraba Jesús? Pues mira cómo hablaba, mira cómo obraba y sabrás cómo oraba, porque sus palabras y sus obras son en reflejo de su oración.
Esto es lo que nos explica tan preciosamente el Catecismo sobre la oración en soledad de Jesús. Vamos a orar hoy con el Santísimo Sacramento, a adorar a Jesús en la Eucaristía, diciéndole a Jesús: todos te aclaman, también nosotros le aclamaremos en lo más profundo de nuestro corazón. Pues nos vemos en la adoración eucarística. Que el Señor te bendiga y que María te bendiga con su bendición maternal.